Hace unos días les pregunté por Facebook si querían que leyera algo y aquí está. Es otro cuento de ciencia ficción, perteneciente a la misma antología que les comentaba la vez pasada. Ya saben, si les gusta este relato, por favor compártenlo en sus redes sociales, denle like, pero sobre todo coméntenme qué les pareció la lectura de hoy. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas. Espero que lo disfruten. Yo les dejo un enorme abrazo, un beso lleno de amor y les agradezco mucho que estén ahí. Deserción. Clifford T. Simak. 4 hombres, de 2 en 2, se habrían internado en la aullante vorágine de Júpiter. No habían regresado. Habían salido al viento huracanado, o mejor dicho, habían galopado hacia él, con los vientres pegados al suelo y los flancos relucientes bajo la lluvia. Porque no habían ido en forma humana. Ahora el quinto hombre estaba de pie frente al escritorio de Kent Fowler, comandante de la cúpula número 3 de la Comisión de Reconocimiento Joviano. Debajo del escritorio de Fowler, el viejo Towser se rascó una pulga y volvió a acomodarse para dormir. Harold Allen, advirtió Fowler, con una repentina punzada de dolor, era joven, demasiado joven. Tenía la segura confianza de la juventud, el rostro de quien no ha conocido aún el miedo. Y eso era raro, porque los hombres de las cúpulas de Júpiter sí conocían el miedo y la humildad. Al hombre le resultaba muy difícil conciliar su diminuta naturaleza con las poderosas fuerzas del monstruoso planeta. Quiero que comprenda, dijo Fowler, que no está obligado a hacer esto. Quiero que comprenda que no está obligado a salir. Era un simple formulismo, por supuesto. Les había dicho lo mismo a los otros 4, pero habían salido igualmente. Fowler sabía que el quinto hombre también lo haría. Pero de repente sintió que dentro de él se agitaba una débil esperanza de que Allen no aceptara. ¿Cuándo debo partir?, preguntó Allen. En otra época, Fowler hubiera sentido un sereno orgullo ante una respuesta como esa, pero no ahora. Frunció ligeramente el ceño. Dentro de 1 hora, contestó. Allen permaneció de pie, frente a él, tranquilo, esperando. Otros 4 hombres han salido y no han regresado, dijo Fowler. Usted ya lo sabe, por supuesto. Queremos que usted regrese. No queremos que emprenda ninguna heroica expedición de rescate. El objetivo principal, el único objetivo, es que usted regrese. Que pruebe que el hombre puede vivir bajo una forma joviana. Vaya solamente hasta el primer mojón de reconocimiento, no más allá, y luego regrese. No corra ningún riesgo, no investigue nada, simplemente regrese. Allen asintió. Lo comprendo perfectamente. La señorita Stanley manejará el conversor, prosiguió Fowler. No tiene nada que temer en este aspecto. Los otros 4 hombres fueron convertidos sin contratiempos, salieron del conversor en perfectas condiciones, al menos aparentemente. Estará usted en manos absolutamente competentes. La señorita Stanley es el operador de conversores mejor calificado del sistema solar. Ha tenido experiencias en la mayoría de los otros planetas, por eso está aquí. Allen sonrió a la señorita y Fowler vio una expresión que cruzaba fugazmente por el rostro de la mujer. Expresión que podía ser lástima, rabia o pura y simplemente miedo, pero solo había durado un momento. Y ahora ella le devolvió la sonrisa al joven, que estaba de pie frente al escritorio. Sonreía de un modo formal, como una maestra de escuela, casi como si se odiara por hacerlo. Esperaré con ansias mi conversión, dijo Allen. Y el modo como lo dijo hizo que todo pareciera una broma, una enorme e irónica broma, pero no lo era. Era un asunto serio, mortalmente serio. Fowler sabía que de estas pruebas dependía el destino del hombre en Júpiter. Si las pruebas tenían éxito, el hombre tendría acceso a los recursos del gigantesco planeta. El hombre se apoderaría entonces de Júpiter como se había apoderado ya de los planetas más pequeños. Pero si fracasaban, el hombre seguiría encadenado e imposibilitado por la terrible presión, la titánica fuerza de gravedad, los extraños procesos químicos del planeta. Seguiría confinado en las cúpulas, incapaz de poner los pies en el exterior, incapaz de verlo con el ojo desnudo, obligado a confiar en los torpes tractores, en los televisores, obligado a trabajar con torpes maquinarias y herramientas, con torpes robots tan torpes como ellos.
porque el hombre, desprotegido y en su forma original, hubiera sido aplastado instantáneamente por la terrorífica presión atmosférica de Júpiter, de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Presión que hacía que la del fondo del mar pareciera, por comparación, el interior de una campana de vacío. Ni siquiera la más resistente aleación metálica que el hombre podía elaborar tenía posibilidades de sobrevivir bajo semejantes presiones, y las lluvias alcalinas que arrasaban permanentemente la superficie del planeta. El metal se hacía quebradizo y escamoso, desmoronándose como arcilla, o desintegrándose en pequeños arroyuelos o fangosos charcos de sales amoníacales. Solo incrementando la fuerza y resistencia de ese metal, aumentando su tensión molecular, podía lograrse que soportara el peso de las miles de millas cúbicas de turbulentos y asfixiantes gases que componían la atmósfera. Y una vez logrado esto, había que revestir todo con una capa de cuarzo puro para impermeabilizarlo de las lluvias del amoníaco líquido que caía como una amarga lluvia. Fowler se detuvo a escuchar los motores del subsuelo de la cúpula, motores que funcionaban sin pausa, sumiéndola en un zumbido incesante. Tenían que funcionar y seguir funcionando, pues si se detenían, la energía que fluía hacia las paredes metálicas de la cúpula se interrumpiría. La tensión molecular disminuiría y ese sería el final de todo. Tozer se erigió debajo del escritorio de Fowler y comenzó a rascarse otra pulga, mientras una de sus patas golpeaba rítmicamente contra el suelo. ¿Algo más?, preguntó Allen. Fowler sacudió negativamente la cabeza. Tal vez haya algo que usted desee hacer, dijo. Tal vez había estado a punto de decir, usted quiere escribir una carta, pero se había contenido a tiempo. Allen miró su reloj. Estaría allí a tiempo, dijo, y giró rápidamente en dirección a la puerta. Fowler sabía que la señorita Stanley lo estaba observando y no sentía ningún deseo de volverse y enfrentar su mirada. Revolvió desmañadamente los papeles de su escritorio. ¿Hasta cuándo va a seguir adelante con esto?, le preguntó la señorita Stanley, articulando cada palabra con despectiva brusquedad. Entonces él se volvió en su silla y se enfrentó a ella. Los labios de la mujer estaban apretados hasta formar una delgada línea recta. Su cabello estaba recogido, más tirante que nunca, dando a su rostro una extraña y casi alarmante apariencia de mascarilla mortuoria. Fowler trató que su voz sonara fría y controlada. Tanto tiempo como sea necesario, dijo, mientras haya alguna esperanza. Seguirá sentenciándolos a muerte, dijo ella. Seguirá enviándolos allá afuera a enfrentarse con Júpiter. Va a seguir acá sentado seguro y cómodo mientras los manda a morir allá afuera. No hay lugar para sentimentalismo, señorita Stanley, dijo Fowler, tratando de ocultar el tono furioso de su voz. Usted sabe también como yo por qué hacemos esto. Usted sabe que el hombre, en su forma original, no puede enfrentarse a Júpiter. La única posibilidad es convertir al hombre en la clase de ser que sí puede hacerlo. Ya lo hemos hecho en otros planetas. Si unos pocos hombres mueren, pero tenemos éxito, el precio es pequeño. En todas las épocas los hombres han desperdiciado su vida en cosas estúpidas, por razones estúpidas. ¿Por qué deberíamos vacilar entonces ante una pequeña muerte en algo tan grandioso como esto? La señorita Stanley estaba sentada, tensa y erguida, con las manos plegadas sobre la falda, y la luz le caía sobre su cabello cano, mientras Fowler la contemplaba tratando de imaginar lo que estaría sintiendo o lo que estaría pensando. No era exactamente que le temiera, pero no se sentía cómodo cuando ella estaba cerca. Esos agudos ojos azules veían demasiado. Sus manos parecían competentes en demasía. Debería haber sido la tía de alguien sentada en su mecedora con las agujas de tejer, pero no lo era. Era la mejor operadora de conversores del sistema solar, y no le agradaba el modo en el que él estaba haciendo las cosas. Algo anda mal, señor Fowler, declaró. Precisamente, concordó Fowler. Por eso envió al joven Allen solo. Él puede averiguar qué es lo que anda mal. Y si no lo averigua, enviaré a algún otro. Ella se levantó lentamente de su silla, en dirección a la puerta. Luego se detuvo frente al escritorio. Algún día, dijo, llegará a ser un gran hombre. Jamás pierde una oportunidad y esta es su mayor oportunidad.
Lo supo desde el momento en el que erigieron esta cúpula para las pruebas. Si el proyecto se lleva a cabo, usted ascenderá a un grado 2. No importa cuántos hombres mueran, usted ascenderá a un grado 2. Señorita Stanley, dijo él, y su voz era cortante. El joven Allen debe salir enseguida. Por favor, asegúrese de que su máquina... Mi máquina, le dijo ella, glacialmente, no tiene la culpa. Opera en base a las coordenadas dispuestas por los biólogos. Él quedó sentado, encorvado ante su escritorio, escuchando cómo los pasos de ella se alejaban por el corredor. Lo que ella había dicho era cierto, por supuesto. Los biólogos habían establecido las coordenadas, pero los biólogos podían haberse equivocado, aunque solo fuera una diferencia del espesor de un cabello. Una digresión infinitesimal, y el conversor enviaría al exterior algo que no era lo que ellos habían calculado enviar. Un mutante que podía resquebrajarse, enloquecerse, desmoronarse bajo la tensión de alguna situación totalmente imprevista. Porque el hombre no sabía mucho de lo que sucedía afuera, solo lo que sus instrumentos le decían que sucedía. Y las muestras en que se basaban esos instrumentos y maquinarias no eran más que muestras, pues Júpiter era increíblemente vasto, y las cúpulas muy pocas. Hasta la recopilación de datos acerca de los galopadores, aparentemente la forma de vida más desarrollada del planeta, les había llevado a los biólogos más de 3 años de estudios intensivos, más de 2 años de comprobaciones para confirmar los resultados. Un trabajo que en la Tierra hubiera demandado 1 o 2 semanas, pero en este caso era un trabajo que no podía hacerse en la Tierra, en modo alguno, porque las formas de vida joviana no podían ser trasladadas a la Tierra. La presión atmosférica de Júpiter no podía ser reproducida fuera del planeta, y la presión atmosférica y temperatura de la Tierra, los galopadores se hubieran esfumado en una bocanada de gas. El trabajo tenía que hacerse si el hombre pretendía desplazarse por Júpiter bajo la forma vital de los galopadores, porque antes de que el conversor pudiera cambiar a un hombre transformándolo en otra forma de vida, cada una de las características físicas de esa forma de vida debía conocerse concreta y absolutamente, sin posibilidades de error. Allen no regresó. Los tractores que registraron minuciosamente el terreno adyacente no hallaron rastros de él, a menos que una silueta escurridiza avistada por uno de los conductores hubiera sido el desaparecido terráqueo con forma de galopador. Los biólogos sonrieron con sus más despectivas sonrisas académicas cuando Fowler sugirió que tal vez las coordenadas estuvieran erradas. Destacaron minuciosamente que las coordenadas funcionaban. Cuando se colocaba un hombre en el conversor y se accionaba el interruptor, el hombre se convertía en un galopador. Es más, el hombre salía de la máquina y se alejaba hasta perderse de vista en la densa atmósfera exterior. Alguna minucia había sugerido Fowler, alguna ínfima desviación con respecto a lo que era en realidad un galopador, algún error insignificante. Si existiera algo así, habían dicho los biólogos, llevaría años detectarlo. Y Fowler supo que tenían razón. De modo que ahora eran 5 hombres en vez de 4, y Harold Allen había salido al exterior en vano. En cuanto al conocimiento, era absolutamente como si no hubiera ido. Fowler se inclinó sobre su escritorio para buscar el archivo de personal, un delgado fajo de papeles prolijamente unidos por un gancho. Era algo que aborrecía, pero que debía hacer. De algún modo debía averiguar el motivo de esas extrañas desapariciones, y el único modo de hacerlo era enviar a más hombres al exterior. Permaneció sentado durante un momento, escuchando al viento que aullaba sobre la cúpula, la eterna tormenta rugiente que asomaba al planeta con su torbellino hirviente ira. ¿Habría alguna amenaza allá afuera?, se preguntó. ¿Algún peligro que desconocían? ¿Algo que acechaba para devorar a los galopadores sin diferenciar a los galopadores reales de los que habían sido hombres? Para los devoradores no existiría ninguna diferencia, por supuesto.
o se habría cometido una equivocación fundamental al seleccionar a los galopadores como la forma de vida más adecuada para sobrevivir en la superficie del planeta? Él sabía que la evidente inteligencia de los galopadores había sido uno de los factores determinantes, porque si el ser en el que el hombre se convertía carecía de inteligencia, el mismo hombre no podía mantener su propia inteligencia bajo esa forma durante mucho tiempo. ¿Habrían permitido los biólogos que ese factor pesara demasiado, usándolo para compensar algún otro que tal vez fuera insatisfactorio, desastroso incluso? No parecía probable. Obstinados como eran, conocían su trabajo. O el proyecto sería imposible y estaría condenado al fracaso desde el principio. La conversión a otra forma de vida había funcionado en otros planetas, pero eso no significaba que debía funcionar en Júpiter. Tal vez la inteligencia del hombre no pudiera desempeñarse adecuadamente a través de los órganos sensoriales de una forma de vida joviana. Tal vez los galopadores fueran tan extraños que no existía un campo común donde el conocimiento humano y la concepción joviana de la existencia pudieran reunirse y trabajar en conjunto. Tal vez la falla residiera en el hombre, fuera inherente a la raza, alguna aberración mental que, sumada a lo que se encontraban afuera, les impidiera regresar, aunque tal vez no fuera una aberración, al menos no en sentido humano. Quizá fuera solamente una característica mental humana, aceptada por lo común en la Tierra, la que chocaba violentamente con la existencia joviana, poniendo en peligro el equilibrio psíquico del hombre. Fowler oyó el sonido de garras que tamborileaban sobre el piso del corredor y sonrió. Era Towser, de regreso de otra visita a su amigo el cocinero. Towser entró al cuarto, llevando un hueso. Meneó el rabo mirando a Fowler y se dejó caer debajo del escritorio, con el hueso entre las patas. Durante un largo momento, sus viejos ojos reumáticos miraron a su mano y Fowler extendió la mano para acariciar sus hirsutas orejas. ¿Aún me quieres, Towser?, preguntó Fowler. Y Towser movió la cola, golpeándola contra el piso. Eres el único, dijo Fowler. Se enderezó y volvió a girar hacia el escritorio. Su mano se extendió para recoger otra vez el fichero de personal. Bennett tenía una chica esperándolo en la Tierra, Andrews. Andrews planeaba volver al tecnológico de Marte tan pronto como ganara lo suficiente para mantenerse allí durante un año. Olson estaba muy próximo a jubilarse. Todo el tiempo les contaba a los muchachos cómo iba a establecerse a cultivar rosas. Con cuidado, Fowler dejó el fichero sobre el escritorio. Sentenciar a sus hombres a muerte. La señorita Stanley lo había dicho, mientras sus labios apenas se movían en su rostro apergaminado. Enviarlos afuera a morir mientras Fowler se quedaba allí, sentado, seguro y cómodo. En toda la cúpula estarían diciendo lo mismo, sin duda, especialmente ahora que Allen no había regresado. Por supuesto que no se lo dirían en la cara, ni siquiera el hombre o los hombres que llamara a su despacho para informarles que serían los siguientes, se lo dirían. Pero él podría verlo en sus ojos. Otra vez recogió el archivo. Bennett, Andrews, Olson. Había otros, pero no tenía sentido continuar. Se inclinó hacia adelante y presionó el pulsador de su intercomunicador. ¿Sí, señor Fowler? Comuníqueme con la señorita Stanley, por favor. Esperó que la señorita Stanley lo atendiera, oyendo a Towser roer desgarradamente su hueso. Los dientes de Towser estaban gastados. Aquí la señorita Stanley. Solo quería decirle, señorita Stanley, que se prepare para 2 más. ¿No tiene miedo?, le preguntó la señorita Stanley, de quedarse sin hombres. Si los manda de uno a uno, les durarán más. Le darán el doble de satisfacción. Uno de ellos, dijo Fowler, será un perro. ¿Un perro? Sí, Towser. Oyó que la voz de ella se hacía glacial, inundada de una repentina y fría ira.
¿Su propio perro ha estado con usted todos estos años? Ese es el asunto, dijo Fowler. Towser se sentiría muy desdichado si me fuera sin él. No era el Júpiter que había conocido en las pantallas de televisión. Había esperado que fuera diferente, pero no así. Había esperado un infierno de lluvias amoniacales y pestilentes gases y el ensordecedor y rugiente tumulto de la tormenta. Había esperado torbellinos de nubes y nieblas y el centellante rezongo de los monstruosos truenos. Pero no había esperado que el denso aguacero se viera reducido a una suave llovizna nebulosa que ondulaba en sombras hundizas sobre el césped rojo y purpúreo. Ni siquiera había supuesto que los serpeantes relámpagos serían destellos de puro éxtasis cruzando el cielo coloreado. Mientras esperaba a Towser, Fowler reflexionó. Los músculos de su cuerpo, asombrado por la pareja y suave fuerza que había en ellos, no era un mal cuerpo, decidió. Hizo una mueca al recordar cómo se había compadecido de los galopadores al verlos en la pantalla de televisión, porque le había resultado difícil imaginar un organismo vivo basado en hidrógeno y amoníaco, en lugar de agua y oxígeno. Difícil de creer que una forma de vida como esa pudiera conocer el mismo estremecimiento vital que conmovía a la humanidad. Difícil de concebir una vida que se desarrollara en la densa vorágine de Júpiter, sin saber, por supuesto, que visto a través de los ojos jovianos, Júpiter no era un torbellino absoluto. El viento lo acariciaba con suaves dedos, y Fowler recordó con un sobresalto que, de acuerdo con los parámetros terrestres, aquel viento era un rugiente huracán que aullaba a 320 kilómetros por hora, cargado de gases letales. Agradables aromas inundaron su cuerpo, y sin embargo no eran aromas, porque no era una sensación olfatoria tal como la recordaba. Era como si todo su cuerpo se empapara de la sensación de lavanda, y sin embargo no era lavanda. Supongo que era algo para lo que no tenía palabras. Sin duda el primero de muchos enigmas de terminología, porque las palabras que conocía, los símbolos ideales que le habían servido como terráqueo, le resultaban inútiles como joviano. La compuerta lateral de la cúpula se abrió y Towser salió. A los tropezones al menos creyó que era Towser. Comenzó a llamar al perro, moldeando en su mente las palabras que quería decir, pero no pudo decirlas, no había modo de decirlas. No tenía con qué decirlas. Por un momento su mente fue un torbellino de oscuro terror, un pánico ciego que envolvía su cerebro en bocanadas de temor. ¿Cómo hablaban los jovianos? ¿Cómo? De repente fue consciente de Towser, intensamente consciente del torpe y ansioso acto de aquel hirsuto animal que lo había seguido desde la Tierra a tantos planetas. Fue como si lo que era Towser hubiera salido de él y llegado por un momento al cerebro de Fowler. Y de la burbujeante bienvenida que sentía llegaron las palabras. Hola, compañero. No eran palabras en realidad, era algo mejor que las palabras. Eran imágenes simbólicas, en su cerebro comunicadas por medio de imágenes que tenían matices de significado mucho más sutiles que las palabras. Hola, Towser dijo. Me siento bien, dijo Towser, como cuando era un cachorro. Últimamente me he sentido bastante inservible, con las patas endurecidas y los dientes casi reducidos a nada. Era difícil roer un hueso con esos dientes. Además, las pulgas me volvían loco. Antes no solía
prestarles mucha atención, una pulga más, una pulga menos. No hacía la diferencia en mis viejos tiempos. Pero, Fowler balbuceaba con torpeza. ¿Estás hablándome? Seguro, contestó Towser. Siempre te hablé, pero no podías oírme. Trataba de decirte cosas, pero nunca lo logré. Algunas veces te comprendía, dijo Fowler. No muy bien, dijo Towser. Sabías cuando quería comida o bebida o cuando deseaba salir, pero eso era todo lo que comprendías. Lo siento, dijo Fowler. Olvídalo, le dijo Towser. Te corro una carrera hasta el acantilado. Fowler vio el acantilado por primera vez. Aparentemente a muchos kilómetros de distancia, pero de una extraña belleza cristalina, que centellaba a la sombra de las nubes multicolores. Fowler vaciló. Está muy lejos. Oh, vamos, lo incitó Towser, y comenzó a correr en dirección al acantilado. Fowler lo siguió, probando sus piernas, probando las fuerzas de su nuevo cuerpo, dudando un poco al principio, asombrado por un minuto más tarde y corriendo luego con un regocijo absoluto, que se unía a la hierba roja, purpúrea, y al ondulante vapor de lluvia que caía sobre la sierra. Mientras corría, fue consciente de una sensación de música, una música que latía dentro de su cuerpo, que emanaba a través de todo su ser, elevándolo en alas de una plateada ligereza. Una música como la que podría surgir de un campanario en una soleada colina en primavera. A medida que se aproximaba a la colina, la música se hizo más profunda e inundó el universo, con un rocío de sonido mágico, y entonces supo que la música provenía de la goteante cascada que caía por la ladera resplandeciente del acantilado. Pero sabía que no era caída de agua, sino amoníaco, y que el acantilado era blanco porque era oxígeno solidificado. Fowler patinó hasta detenerse en el lugar donde la cascada se abría, en un resplandeciente arcoíris de cientos de colores. Eran literalmente cientos, porque aquí, según observaron, no había matices de un color primario hasta otro, tal como los ve el ojo humano, sino una gama claramente diferenciada que descomponía al prisma hasta su última y esencial clasificación. La música, dijo Towser. Sí, ¿qué hay con ella? La música, dijo Towser, son las vibraciones del agua al caer. Pero Towser, tú no sabes nada de vibraciones. Sí sé, lo contradijo Towser. Acaba de surgir en mi mente. Fowler tragó saliva mentalmente. Surgir en tu mente. Y de repente apareció en su cerebro una fórmula, la fórmula del proceso que haría que los metales toleraran la presión de Júpiter. Atónito contempló la cascada con fijeza. Y velozmente su mente aprehendió los colores y los colocó en una secuencia exacta del espectro, así de simple, surgido de la nada, surgiendo de la nada, porque él no sabía nada, nada de metales ni de colores. Towser gritó, Towser, algo nos está sucediendo. Sí, ya sé, dijo Towser. Es nuestro cerebro, dijo. Lo estamos usando en su totalidad, hasta el último rincón. Estamos usándolo para elaborar cosas que debimos haber sabido siempre. Tal vez los cerebros de los seres de la Tierra son lentos y obnubulados por naturaleza. Tal vez seamos los débiles mentales del universo. Tal vez estamos hechos de modo tal que podríamos hacer las cosas de manera más difícil. Y con la nueva agudeza y claridad de pensamiento que parecía invadirle, Fowler supo que no sería solo una cuestión de colores en una cascada o de metales que resistieran según la presión de Júpiter. Sentía otras cosas, cosas no muy claras, un vago susurro que
Le sugería grandiosas posibilidades, misterios que trascendían la barrera del pensamiento humano, que trascendían incluso la imaginación humana. Misterios, hechos, lógica construida por el razonamiento, algo que cualquier cerebro podía lograr si se usara. Aún somos terrestres, dijo. Solo estamos empezando a comprender algunas de las cosas que sabemos, unas pocas de las cosas que se nos negaron como seres humanos. Tal vez porque éramos seres humanos, porque nuestros cuerpos humanos eran inferiores, pobremente equipados para pensar, pobremente equipados en algunos sentidos que uno necesita tener para saber. Tal vez careciéramos incluso de algunos sentidos necesarios para lograr el verdadero conocimiento. Se volvió a contemplar la cúpula. Una diminuta silueta oscura, empequeñecida por la distancia. Allí había hombres que no podían ver la belleza de Júpiter, hombres que pensaban que un torbellino de nubes y una densa lluvia oscurecerían la paz del planeta. Ciegos, ojos humanos, pobres ojos, ojos que no podían ver la belleza de las nubes, que no podían ver a través de la tormenta, cuerpos que no podían sentir el estremecimiento producido por la conmovedora música del agua, de la caída del agua. Hombres que marchaban en soledad, en terrible soledad, hablando por medio de sus lenguas como un grupo de Boy Scouts, que se comunica torpemente por medio de señales incapaces de alcanzar y tocar la mente del otro, como él podía alcanzar y llegar a la mente de Towser, impedidos para siempre de lograr un contacto íntimo y personal con los demás seres vivientes. Él, Fowler, había esperado el terror inspirado por las cosas desconocidas de la superficie. Había esperado acobardarse ante la amenaza de lo desconocido. Se había acorazado contra la repulsión que le causaría una situación no terráquea. Pero en vez de eso, había hallado algo más grandioso que todo lo conocido por el hombre, un cuerpo ágil, más seguro, un sentimiento de regocijo, un sentido más profundo de la vida. Una mente más aguda que ni siquiera los soñadores de la tierra podían imaginar. Vamos, rugió Towser. ¿Dónde quieres ir? A cualquier parte, dijo Towser. Vámonos simplemente y veremos a dónde llegamos. Tengo bien una sensación. Sí, lo sé, dijo Fowler. Porque él también tenía la misma sensación, la sensación de un destino superior, una cierta sensación de grandeza, la certeza de que en ningún lado más allá del horizonte lo aguardaban aventuras. Lo aguardaban aventuras, cosas más grandes aún que la aventura. Los otros 5 también lo habían sentido. Habrían sentido la urgencia de ir y ver. La compulsiva sensación de que los aguardaba una vida de plenitud y sabiduría. Por eso Fowler lo supo. No habían regresado. No regresaré, dijo Towser. No podemos abandonarlos, dijo Fowler. Fowler dio 1 o 2 pasos en dirección a la cúpula. Luego se detuvo. De regreso a la cúpula, de regreso a ese cuerpo doloroso cargado de veneno que había dejado atrás. Antes no le había parecido doloroso, pero ahora sí. De regreso a su mente confusa, a su pensamiento turbio, de regreso a las bocas chasqueantes que articulaban señales que los otros entendían, de regreso a unos ojos que ahora le parecían peor que la ceguera, de regreso a la sordidez, a arrastrarse a la ignorancia. Quizás algún día, dijo murmurando para sí. Tenemos muchas cosas para hacer y ver, dijo Towser. Tenemos mucho que aprender. Descubriremos cosas, sí, descubrirían cosas, civilizaciones,
quizás civilizaciones que harían que la del hombre pareciera minúscula en comparación. Descubrirían belleza y, lo que era más importante, podrían comprender esa belleza. Y una camaradería que nadie había conocido antes, que ningún hombre ni ningún perro habían conocido antes. Y la vida, los apremios de la vida plena, después de lo que parecía una existencia narcotizada. No puedo regresar, dijo Towser. Ni yo, dijo Fowler. Volverían a convertirme en perro, dijo Towser. ¿Y a mí? Dijo Fowler. En hombre.